Hola gato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya anteriormente te había mandado algunas historias. En esta ocasión la que te mando no es mía como tal, porque a quien le ocurrió fue a mi padre. Esta ocurrió en los años 60 más o menos. Mi papá siempre fue un hombre de campo. Era jornalero. Siempre estaba de una finca para otra buscando trabajo. A veces pasaba hasta 4 semanas sin ir a la casa por la lejanía en la que estaban sus trabajos. En ese tiempo él estaba recién casado con mi mamá, y ésta se encontraba embarazada de mi hermana mayor. La vida que llevaban mis papás era tranquila, pero tenía sus limitantes. En ese entonces ellos no contaban con relojes despertadores o un radio. Esos eran lujos que ellos no podían darse. Por eso es que mi papá se guiaba por el canto de los gallos para levantarse e irse a trabajar. Él tenía que ir para una finca que queda en Sevilla, en Valle del Cauca, Colombia. Desde Caicedonia, que es donde siempre ha vivido mi familia, a Sevilla, eran más o menos 3 horas caminando, eso sí, a paso largo. Mi papá, al igual que yo, es muy sensible a los fenómenos paranormales. Creo que de él heredé esa cualidad. Él siempre veía o le pasaban cosas. Pero mi papá siempre decía a todos y a sus amigos que si un ánima algún día se le aparecía de frente, él sería capaz de hablarle para tratar de comunicarse con dicho espíritu. Mucha gente le creía lo que él contaba y muchos lo ignoraban, pero a él no le importaba eso. Retomando, una mañana mi papá se levantó. Apenas los gallos empezaron a cantar, él se comenzó a vestir y salió de la casa para irse a trabajar. Al salir de la casa, aún estaba muy oscuro. Él se fue a buen paso, pero él veía que por más que caminaba y caminaba, no más no amanecía. El cielo seguía muy oscuro. Él sospechaba que según la oscuridad, más o menos eran un poco más de la 1 de la madrugada. Aquello lo tenía muy confundido. No sabía si regresarse o continuar, pero ya iba muy aventajado. Iba él pensando en que se había desorientado con la hora, cuando de pronto, por el otro lado del camino, empezó a ver a una señora que venía vestida de blanco y sobre sus brazos traía una carga de leña que le tapaba la cara. Mi papá se paró porque le pareció muy raro que una señora fuera a esa hora por ahí sola. Él se quedó ahí esperando a que se le acercara para ver si en algo la podía ayudar. Pero cuando la mujer se fue acercando a él, mi papá alcanzó a ver algo que le asombró bastante. Y es que la mujer aquella, al pasar justo de su lado, mi papá vio a la mujer cómo caminaba y daba sus pasos, pero sus pies no tocaban el suelo. Es como si hubiera pasado flotando en el aire. Mi papá estaba asombrado y siguió viendo. Confirmó aquello porque los pasos de la mujer no hacían sonar la piedra que había sobre el camino. Además, notó que el andar de la mujer no provocaba sonido. La fricción de las ropas ni se notaba, tampoco el movimiento de sus piernas al avanzar. Mi papá contaba que toda su piel se le puso de gallina y por primera vez en su vida sintió un gran miedo. Y también decía que él sentía que su lengua se le había puesto grande y pesada, por lo que no podía ni gritar. Él, debajo de su ropa o de la ruana que traía puesta, tomó un machete por la cacha y lo sostuvo con fuerza, solo en caso de que fuera necesario utilizarlo. Mi papá solo se quedó parado, viéndola pasar, y tampoco, así como él había dicho, fue capaz de hablarle a aquel espíritu para comunicarse. Para aquel espectro mi papá es como si no hubiera existido. La figura de aquello solamente fue de paso y se desvaneció en la oscuridad del camino. Mi papá siguió su camino, muy asustado por lo que acababa de ver. Mientras él avanzaba y lo abrazaba la noche y el aire frío, él rezaba la Magnífica y otras oraciones para protegerse, hasta que llegó por fin a la finca donde él trabajaba. Aquella finca se llamaba El Espanto. En ese momento también llegaba uno de sus compañeros de trabajo. Mi papá le preguntó qué hora era y aquel señor le dijo que eran como las 4 de la mañana. Mi papá le contó a su amigo lo que le había pasado
con aquella aparición de la mujer. Su amigo atento lo escuchaba y le dijo a mi papá: «Pues don Juan, yo creo que a usted se le apareció la muerta de Argenis. No sé si usted lo sepa, pero esa era una señora que salía a la madrugada a recoger leña. De eso hace ya mucho tiempo. Fue cerca de los años 40, justo en la época que hubo gran violencia en la zona. Se dice que unos hombres se aprovecharon de la mujer y la mataron. Hay varias personas que cuentan haberla visto así como usted la describe, con sus leñas en los brazos. Ojalá que un día Dios venga y se la lleve, que la deje descansar». Mi papá asentía con lo que escuchaba. Había sido una aparición real. Después de eso, él se mostró más respetuoso con esos temas. Ya no se hizo nunca más el valiente. Esta es una de tantas historias que él nos contaba en las reuniones familiares. Ha sido un placer compartirla con la audiencia del Gato. Mando saludos para ti y para todos quienes te escuchan. Atentamente, Diana. ¿Cómo se encuentran esta noche, querida comunidad? Paso a recordarles que si las historias les están gustando, nos regalen un me gusta y un comentario. Sin más, los dejo con las siguientes historias. Recuerdo cuando vivía con mis abuelos en Uruapan, Michoacán. Quien conoce Uruapan sabrá que por toda la ciudad pasa un río, el río Cupatizio. Recuerdo que a mis hermanos y a mí se nos decía siempre que teníamos que dormir antes de la medianoche, si es que no queríamos escuchar a la Llorona. Eso es lo que nos decían mis abuelos. Yo pensaba que lo decían simplemente para provocarnos miedo, para que así les pudiéramos obedecer. Un día recuerdo que mi tío Juan estaba muy mal en el hospital. Yo le pregunté a mi abuela qué le había pasado a mi tío. Mi abuela me comentó que a mi tío le habían pasado cosas horribles. Mi abuela me comenzó a contar lo que había llevado a mi tío a terminar de aquella forma. Resulta que mi tío Juan esa noche había asistido a una fiesta junto con varios de sus amigos. Ellos la estaban pasando bien y estaban bebiendo bastante. Tal parece que se les pasaron un poco los tragos, sobre todo a mi tío. En esa fiesta él conoció a una muchacha muy pero muy bonita. Él no pudo aguantar el cortejarla y pasarla bien con aquella joven en la reunión. Cuando ya se iban de regreso a casa, mi tío y la mujer iban caminando para tomar un taxi. Iban por aquel lugar que estaba justo junto al río. Era ya muy noche y había mucha oscuridad. Mi tío, al ver que la muchacha se iría sin siquiera brindarle unos besos y unas caricias, trató de propasarse con ella y la jaló para besarla a la fuerza. La muchacha forcejeó y se zafó de mi tío. Ella corrió y se alejó en la oscuridad. Mi tío le hablaba para que regresara, pero la noche se tragó a la mujer. Mi tío pensó que ya no la iba a volver a ver, pero se equivocaba, porque de pronto mi tío comenzó a escuchar los llantos de aquella mujer. Él los escuchaba como si vinieran de todas partes. Mi tío se comenzó a poner muy nervioso, porque podía escuchar a la mujer, pero no la podía ver. Él la buscaba y la buscaba con la mirada, pero no estaba por ninguna parte. A mi tío le comenzó a dar miedo, y caminó junto al río porque ese era el camino para ir a su casa. En eso, la mujer aquella que conoció en la fiesta salió de repente de la oscuridad. Tenía la cara deshecha, como si se le hubiera podrido la piel. La chica fue hacia donde estaba mi tío y con mucha fuerza lo agarró y lo empujó para donde estaba el río. El pobre de mi tío cayó varios metros y se golpeó bastante fuerte, sobre todo en la cabeza. Fue tan fuerte aquello que él perdió la conciencia y por eso, cuando él despertó ya se encontraba en el hospital. Él despertó de puro milagro porque tenía lesiones muy fuertes y muchas fracturas. Cuando él despertó fue que nos contó esto que les he compartido. Nos dijo que aquella chica que le provocó el daño iba vestida de blanco y su aspecto aterrador le hizo darse cuenta que se trataba de la Llorona. Tomó mucho tiempo para que el tío Juan se recuperara.
En cuanto pudo, él se fue del pueblo para otro lugar muy lejos. A él le quedó un miedo muy fuerte por lo que vivió esa noche. A mí en lo personal me costaba un poco creer lo que el tío Juan había confesado. Imaginé que serían las palabras de un borracho que necesitaba un pretexto para irse a beber a otra ciudad. Sin embargo, en el pasado año, a mí me tocó escuchar a La Llorona y comprobé que es verdad lo que mi abuela nos contaba. Eso de que La Llorona se lleva el alma de los jóvenes que hacen cosas malas, eso es completamente real. Así que ahora les contaré la experiencia que yo viví personalmente y que me llevaron a creer que las leyendas de La Llorona son reales. Cabe aclarar que esta historia ya no tiene nada que ver con mi tío y el rancho. Yo actualmente radico en Washington. Hace mucho que me fui del rancho para los Estados Unidos para buscar el sueño americano. Tiempo atrás trabajé de seguridad, cuidando un edificio antiguo, aquí en Washington. Cuidaba una antigua cervecería que tiene todas las máquinas antiguas, las cuales valen mucho, ya que fueron construidas con un cobre muy apreciado. Fue de los primeros materiales que se sacaron en Oregon. Tienen mucho valor monetario e histórico, porque fue de la primera fábrica que hizo la cerveza Olympia aquí en el estado de Washington. Una tarde al terminar mi turno, entregué mi reporte y también la patrulla se la entregué a mi compañero del segundo turno, a quien le tocaría trabajar toda la noche haciendo guardia. Yo estaba en eso cuando de pronto miré a unos adolescentes de entre 15 y 16 años. Iban caminando hacia donde estaba mi compañero en el auto. Se veía que iban muy borrachos y que habían fumado hierba. Se veían muy sospechosos. Esos jóvenes se metieron al edificio y en el área donde estaba yo con mi compañero, los jóvenes se posaron detrás de la patrulla y en eso uno de estos sacó un arma, la levantó y comenzó a apuntarle a mi compañero que estaba dentro de la unidad. Yo rápido tomé mi arma y lo único que se me ocurrió fue disparar hacia arriba con la intención de espantarlos y también para que de esa forma pudiera avisarle a mi compañero que había peligro. Los jóvenes se metieron corriendo al edificio. Recuerdo que eran 3, 2 muchachos y una chica. Momentos después llegaron varios carros del gobierno. Eran todos negros y se bajaron varios hombres sospechosos armados. Quizás escucharon cuando pedimos ayuda por el radio, por eso acudieron. Uno de ellos me pidió el reporte de lo ocurrido y cuando le conté, me regañó. Me dijo que debía haber disparado contra aquellos muchachos, porque era la vida de mi compañero la que estaba en riesgo. Yo le expliqué a la gente que yo estaba fuera de mi horario de trabajo, por eso solo disparé al aire. Además, se trataba de menores de edad. Yo no me iba a meter en un problema mayor por una situación así. Esos hombres me dijeron que no me podía retirar hasta que se solucionara aquel asunto, y me pidieron que junto con mi compañero vigiláramos la puerta principal en caso de que por ahí salieran. Pidieron discreción porque al día siguiente sería 4 de julio y la gente no tardaría en llegar a la zona para instalarse en sus casas de campaña para la celebración de aquella fecha, así que no querían que hiciéramos escándalos. Mientras esperábamos cerca de la patrulla mi compañero y yo, aquellos agentes, equipados con cámaras especiales y armas largas, entraron a buscar a los jóvenes. Había mucha tensión y rato después se comenzaron a escuchar muchos disparos con silenciador. No sabíamos bien qué pasaba ahí dentro. Pensé que los muchachos estaban escapando, porque mi compañero y yo los vimos pasar muy rápido, tanto que así de rápido los perdimos también de vista. Lo raro es que todos iban vestidos de blanco. No entendíamos ahora qué estaba pasando. Estábamos confundidos. ¿Por qué había cambiado su vestimenta así de rápido? Es más, apenas si los pudimos distinguir. La oscuridad del lugar hizo más difícil el poder seguirlos. Apenas estábamos por encender las patrullas, cuando de pronto se escuchó a lo lejos el llanto de una mujer, un sonido agonizante, un alarido de dolor. Para esto cabe mencionarles que junto a la fábrica que cuidábamos corre un río y de ahí, dentro de la oscuridad de aquel, es que provenía aquel lamento.
Fue espantoso cuando claramente se escuchó que la mujer decía: «Mis hijos, ay, mis hijos». Había mucho alboroto en el lugar. Yo recuerdo que ya estábamos afuera de las patrullas, y en eso uno de los oficiales fueron a buscar a la mujer, pensando que se trataba de la mamá de aquellos jóvenes. Otro oficial nos pidió que nos metiéramos a las patrullas y ahí nos quedáramos para esperar a ver qué pasaba. Sin embargo, los alaridos se seguían escuchando, cada vez más fuerte. Aquel era un sonido que te invadía y se te metía a los oídos aunque te los taparas. En eso uno de los oficiales, que se fue para el río a buscar a la mujer, regresó muy asustado y nos dijo que saliéramos de ahí, porque la mujer que lloraba no era más que un espectro, uno que tenía la cara podrida y que olía a muerto. Mis compañeros y yo solo cerramos las puertas y las ventanas de las patrullas. Estábamos asustados, pero nos teníamos que quedar ahí para resguardarnos. De rato uno de los hombres que eran agentes del gobierno se nos acercaron y nos dijeron que ya nos podíamos retirar, que los muchachos habían escapado y que ya no se podía hacer más. Eso nos dijeron, pero en realidad lo que pasó es que esos agentes mataron a los jóvenes y sus almas fueron quizá las que pasaron corriendo cerca de nosotros y eran aquellos que iban de blanco. Seguramente es por eso que el fantasma de la Llorona estaba buscando llevárselos. Ella pensó que eran sus hijos. Fue muy aterrador haber vivido esa experiencia. Esa noche no solo yo la escuché, la escuchamos todos, y hubo quien la vio y la pudo describir. Yo me fui a casa para reflexionar, y mejor decidí salirme de trabajar. Los asesinatos de aquellos muchachos fueron manejados de manera bastante discreta. Sin embargo, dicen que la Llorona se sigue apareciendo en aquel lugar y se escuchan sus lamentos en los cuales ella busca a sus hijos perdidos, a aquellos que ella misma en algún punto de la historia les quitó la vida. Este par de historias que les cuento son completamente reales. Lo que le pasó a mi tío en el rancho y lo que viví yo son cosas que nos han marcado. Así es como termina esto. Quiero dar gracias a Diego por contar mi historia en el podcast. A todos les mando saludos desde Washington. Si tú quieres que tu historia salga en este podcast, puedes mandármela al correo tusrelatosdelgato@gmail.com o bien al WhatsApp que verás en pantalla. Próximamente haré un video especial para celebrar los 100,000 suscriptores. Y si me mandas tu historia, es muy posible que salga en ese video especial que estoy preparando. Sin más me despido, mi nombre es Diego, soy el gato humano y quiero desearles que pasen muy buenas noches.